Yo soy Cris, soy psicóloga, soy mentora de mujeres profesionales y hace más o menos unos 7 años vengo acompañando a personas en sus procesos de transformación y en este momento estoy orientada a acompañar a mujeres profesionales en esta transición laboral, ¿no? Mujeres que quieren un ascenso, mujeres que quieren incrementar sus ventas o que quieren lanzarse del corporativo al mundo del emprendimiento. Que no lo hagan a ciegas, sino que lo hagan con una ruta, con una estrategia, con pasos reales, ¿no? Y no comparándose, sino enfocándose en sus habilidades, en sus oportunidades, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, nada, eso. Me encanta, mi Cris. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo te sentías antes de empezar como nuestro trabajo juntas, sobre todo con respecto a las diferentes propuestas que tenías en mente, como que un poco el cliente ideal, a quién ibas, ¿no? Y también cómo te sentías en toda la parte de estrategia digital y en el mundo online. A ver, yo empecé contigo más o menos en febrero, si no me Ujú, equivoco, ujú. y tenía como muchos planes. Venía yo de sostener muchas cosas al mismo tiempo, pensando que era la mejor manera de hacer crecer mi negocio. Y si bien estaba pasando del formato uno a uno, los formatos grupales, las formas en las que lo había intentado el año pasado, bueno, los 2 últimos años en realidad no había funcionado. Cuando digo que no había funcionado es que no tenía un sistema, no tenía procesos, no tenía como los cimientos de lo que realmente quería. Tenía bosquejado el perfil de mi clienta ideal, pero no tenía claro qué era lo que le iba a ofrecer, ni la transformación clara de lo que les estaba ofreciendo, lo que ya venía trabajando con ellas, como para ponerlo en palabras claras, ¿no? Sobre todo porque teniendo un contexto como de psicóloga, psicoterapeuta, en donde la ciencia y las palabras medio técnicas nos abordan, ¿no? Es súper importante encontrar la forma de comunicarte correctamente con tu cliente ideal que está ahí lista para encontrarte y tú para comunicarte con ella, ¿no? Entonces, yo venía de pensar en que tenía que hacer pronto un curso, un workshop, o sea, como muchas ideas que me habían dicho que eran viables, pero que yo me había dado cuenta que no podía sostener las dos cosas como ni siquiera dos, eran varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque a la par yo sigo trabajando en mis espacios uno a uno, pero esto era como pasar a una nueva clienta ideal y posicionarme a esa clienta a la que ya vengo acompañando en mis espacios uno a uno, pero brindarles un espacio tanto individual o grupal, ¿no? Entonces, eh, en eso está haciendo como mucho y estaba desenfocada, no tenía protocolos, no tenía procesos. Me sentía muy abrumada porque mis anteriores experiencias no habían sido tan como claras, creo, ¿no? Como que sí había aprendido cosas, pero no realmente todo lo que yo pensé que iba a aprender, como que yo quería esta ruta de cuál era el paso A, el paso B, el paso C, el paso D, sobre todo tomando en cuenta que no soy experta yo en temas digitales y no soy experta en mis temas, ¿no? En acompañar procesos a mujeres, eso es en lo que yo soy experta. Entonces, en este espacio contigo he aprendido eso, ¿no? Como toda la parte digital, toda la parte de los nuevos sistemas que uno tiene que usar ha sido muy sencillo, muy fácil, como el ABC de cómo hacerlo, ¿no? Y cuando ya habiendo trabajado durante algunos meses este documento vital de conocer a mi cliente ideal, o sea, como que la conozco, sé que le gusta, sé cómo habla, sé en realidad el momento que está pasando. Entonces, y este documento me tomó un tiempo, ¿no? No fue tan sencillo como esto que normalmente te venden cuando te dicen, vamos a crear tu programa o vamos a crear tu curso, como que en un, dos, tres. O sea, creo que esto también ha sido valioso para mí porque me ha permitido vivirlo tal cual un proceso. O sea, como que ha habido una etapa de mucho insight, o sea, de autoconocimiento de mi propio negocio, de mi clienta, y eso ha permitido que los siguientes pasos sean mucho más sencillos y coherentes, ¿no? Porque no le sales a vender algo que no sabes, sino le sales a vender algo con claridad, con foco, le sales a vender algo que tú sabes que ella está buscando y esperando también. Y eso me ha parecido muy interesante, la verdad, que me ha gustado mucho. Me encanta, mi Cris, gracias por eso. Y me gustaría saber cómo, o que nos cuentes un poquito más, que antes también como que entiendo que habías tenido como ciertas experiencias, ¿no? Con otras mentorías Ujú, quizá de digital, y un poco como, ¿qué tanto
te confundiste en esas experiencias? O, obviamente siempre cuando invertimos vamos a aprender cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo fueron para ti esas experiencias? Como que, ¿qué fue lo que no te ayudaba a como que destrabar un poco lo que necesitabas? Antes lo que yo no encontraba o lo que me vendieron fue que iba a crear algo y al final nunca salí con ese algo. O sea, salí desgastada, desorientada, peleada con las plataformas digitales, cansada, pensando que tenía que hacer todo ya, o sea, como todo tiene que ser en una semana o todo tiene que ser rápido, no orientada, no se centraban tanto. Yo creo que eso es muy vital, ¿eh? Como no se centraban tanto en mi clienta, en el proceso de transformación de mi clienta, si no se centraban en la venta, que yo entiendo que es súper importante, pero tú aquí me has enseñado, yo de por sí ya quería a mi cliente ideal, pero literalmente ahora amo a mi cliente ideal, la entiendo y quiero como crear cosas que realmente la acompañen. Y yo creo que ese es un punto muy valioso de este proceso contigo, en donde no es un documento maestro, o sea, el documento maestro es donde detallas claramente a tu cliente ideal, qué es lo que ofreces, tu diferencial, todas estas cosas importantes, pero antes yo no había elaborado eso. Antes yo había elaborado, todo estaba centrado como que qué cosas pasa o como que muy superficialmente de pronto y estaba muy centrado en que ya tienes que salir y vender y no sé qué. Y aquí era primero enfócate en tu clienta, en conocerla, en saber qué es lo que está necesitando, revisa ese documento, fíjate bien, dale una vuelta a lo que realmente quieres ofrecer. Como que se ha ido respetando el proceso tal cual como tipo hasta de gestación, diría, de este proyecto tan importante para mí. Y eso es muy importante. Como no me he sentido peleada con la tecnología, no, o sea, me siento contenta con las tecnologías que estoy usando actualmente. Siento que estoy usando tecnologías que van también acorde al momento en el que está mi negocio en este momento, que no son altas en costos, son muy accesibles para esta etapa que toda mujer emprendedora está atravesando. Son inversiones justas y necesarias. En otras mentorías era como, anda al todo, anda a lo grande, invierte un montón y ni siquiera sabes en qué estás invirtiendo, o paga una publicidad y ni siquiera sabes en dónde tienes que estar orientando tu publicidad. Entonces, creo que en ese sentido, esto ha sido como el valor diferencial, ¿no? Súper. Y cuéntanos un poquito cuáles sientes que han sido esos como pasos que has ido dando, porque como tú lo dices, ha sido como todo un proceso, ¿no? Como primero aterrizaste y conectaste con tu cliente ideal, luego pudiste como enfocar, siento, tu energía en ese programa. Si quieres, cuéntanos como un poquito de cómo surgió como ese programa, el nombre y todo. Y luego como después de esa como base sólida, ¿no? También has ido logrando todo tu sistema, entender, que han sido como que sesiones que te costaban, pero al final como llegaba la claridad y te reconciliabas con eso y entendías la plataforma. Entonces como me encantaría que nos cuentes un poquito esa evolución que has ido teniendo y esos milestones que fuiste logrando. Todo este proceso ha sido como bien, yo diría que ha sido como, o sea, ha sido emocionante, clarificador y estratégico. Primero, esta etapa de conocer a mi clienta, esta etapa de detallar todo el documento maestro, de tener claro a quién le estoy hablando, cuál es mi valor diferencial como mentora, porque pueden haber muchas personas haciendo exactamente o ofreciendo servicios muy similares, pero tu valor diferencial eres tú, el cómo lo ofreces, qué es lo que dices, cómo conectas, conocerte también toda la trayectoria que tienes y que eso te permite también conectar también con tu cliente ideal. Entonces, en mi caso, yo ya venía acompañando a mujeres y mi acompañamiento se llamaba acompañamiento expansivo. Entonces, este acompañamiento expansivo que estaba orientado a mujeres profesionales que querían hacer cambios, que lo estaba haciendo como en un mini beta, uno a uno, se convirtió en lo que ahora es Expande tu confianza para el éxito, ¿no? Que acompaña a mujeres profesionales en esta etapa de transición, que se sienten cansadas, que se sienten agotadas, que se sienten frustradas porque no pueden hacer cambios y trabajamos de manera directa en esas cosas, en esos techos mentales, en esas trampas mentales que nos ponemos absolutamente todas las mujeres para poder derribarlas y que ellos puedan construir realmente la vida que tanto desean. Es un proceso, tal cual como yo lo he vivido en este proceso de crear, expande tu confianza para el éxito.
que ha demandado conocerla a detalle, pensar que ya la conocía y luego volver a reestructurar el documento, como pensar que no era un documento que se iba a quedar ahí como fijo, sino que es un documento que se va, o sea, como, no sé, como va mutando día a día, va creciendo, va cerrando, va achicando, va creciendo. Entonces, abrirte a esa posibilidad de que no todo está como compacto, sino que te puedes flexibilizar en algunas cosas, es lo que me ha ayudado muchísimo. Yo creo que este acompañamiento me ha permitido saber qué cosas sí le puedo ofrecer a mi clienta, qué cosas no le puedo ofrecer a mi clienta, por dónde no perderme entre ideas, porque yo creo que también mucho de lo que pasa con mentorías de programas digitales es que te ofrecen como vende tu programa ya y logra esto ya, pero si no conoces realmente lo que estás vendiendo, te puedes perder en promesas falsas. Mm. Y yo creo que este proceso a mí me ha ayudado como a conectarme mucho con mi voz, con mis valores de marca, con lo que realmente quiero compartir con ellas. Entonces, esa parte ha sido muy valiosa. Yo creo que, y el hecho de no pelearme con la tecnología, ¿no? Porque yo te he contado que gasté en una plataforma muy cara durante mucho tiempo y luego era como, no tenía sentido para el momento en el que estoy en este momento. Entonces, esa es la parte que más me ha gustado y yo como les recomendaría mucho que amen a su documento maestro, que no piensen que ya está, como que ya está escrito, nunca se va a modificar, ¿no? Sino que más bien se va a modificar constantemente mientras también tu negocio vaya creciendo, mientras vayas conociendo más a tu clienta y abrirnos a eso, yo creo que es maravilloso. Me encanta, mi Cris. ¿Y cómo te has sentido con todo el acompañamiento ya más como digital? ¿Qué es lo que te ha gustado de la explicación, de las sesiones que teníamos donde entendías como Ujú, tu sistema, cómo traer tus clientas, cómo sentiste como la parte de contenido con respecto a otras veces que hayas trabajado? O sea, como, ¿cómo te ujú. sientes ahora en cuanto a entender cómo funciona todo lo que haces? Me siento tranquila, esa es la palabra creo correcta, como me siento tranquila, me siento muy feliz de tener claro cuáles son los pilares de comunicación de mi marca. También siento que tengo un orden, yo tenía como muchas ideas y eso hacía que me disperse y finalmente no me enfoque. Y hoy en día, gracias al sistema que tú tienes y me has explicado, es como saber por dónde empezar, cuál es el siguiente paso. Y si bien mis tiempos no necesariamente son exactamente iguales a los tuyos, como que ahí también descubrir qué es lo que me funciona a mí, pero como ya hay un sistema de, este es el primer paso, este es el segundo, no vas a crear de la nada, ya tienes un sistema, ya sabes qué vas a decir. Entonces, eso creo que ha sido bien potente, ¿no? Porque normalmente antes lo que me pasaba es como que era muy de, ya, cualquier cosa, ¿no? Como que cualquier cosa que se me ocurra hoy, tipo que publico, y hoy en día no es cualquier cosa, sino todo tiene un sentido, todo va centrado hacia tu clienta, centrado hacia algunas metas que tengas como negocio también. Entonces, yo creo que es vital y yo aprecio mucho como que esos cuadritos que hemos trabajado juntas, como que los pasos me ha permitido que cada vez que decía como, ay, yo no sé qué sigue, regresar, mirar y decir, ok, este es el paso que sigue, continúa, ¿no? Como, porque a veces uno se pierde, uno tiene como estas sesiones y de pronto uno dice, oye, pero ¿qué pasaba después? Y regresar a esos documentos me ha permitido no estancarme, ¿no? Que no sea frustrante este proceso, sino más bien que sea más divertido. Y también como que si tenía alguna frustración por ahí, regresaba a ti y te preguntaba y como que se destrababa rápidamente. Ujú. Ay, me encanta, mi Cris, qué lindo. ¿Y cuál sientes que ha sido como el cambio en ti a lo largo de este proceso en cuanto a tu rol psicóloga y empresaria digital? Porque como tú muy bien lo mencionas, como por un lado está todo el expertise y todo lo que haces y dónde está realmente como que tu experiencia, que es la que das a tus clientes, pero por otro lado está esta empresaria que es quien tiene que sostener como el negocio, ¿verdad? Toda la parte digital, Ujú. toda la parte de crecimiento. ¿Cuál sientes que ha sido como ese cambio, esa como evolución en ese rol que hoy está presente también en tu negocio más hacia la empresaria digital? Yo creo que lo más importante y la frase con la que me voy es que menos es más, Mm, ¿no? Menos es más y no porque esté haciendo realmente menos, sino porque lo que estoy haciendo está realmente enfocado en que mi empresa, mi negocio crezca.
¿no? Antes estaba como dando pasos aislados, que cada uno iba como a diferente rumbo, pero ahora todos los pasos son intencionados a un plan mayor, a un proyecto más grande. Mis proyectos duran 3 meses, 4 meses, pero ese proyecto de 3 meses, de 4 meses, está alimentando un proyecto más grande de un año, de 2 años. Entonces, entender que el uno a uno para mí es valioso y lo voy a seguir haciendo desde Expande tu Confianza, pero va a haber su espacio grupal, como saber cuáles son los pasos que hay que dar antes de, ¿no? Como lo Ujú, más grande de pronto. Y también que es un proceso de maduración. Yo creo que en esta parte tal vez ayuda mucho también ser psicóloga, psicoterapeuta y entender que todo proceso tiene una parte de madurez, ¿no? ujú, Que ujú. y de evolución. En la evolución uno crece, se adapta, se frustra, aprende nuevas cosas. Hay cosas que, por ejemplo, tecnologías con las que hoy en día estoy súper como amigable, que son parte de mi negocio y que ya mi rol como psicoterapeuta, como mentora, es una parte de mi negocio, pero no es todo mi negocio, ¿no? Como que hay partes de mi negocio y mi negocio necesita de mis diferentes miradas, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, porque a veces uno no solo toma decisiones como empresaria, sino que también tu empresaria, entre comillas, te contrata, ¿no? Para que hagas ciertas tareas que tienes que hacer como parte de... Y otra cosa es que, si bien es un emprendimiento, y una cosa que también les digo a mis clientas es que no porque sea un emprendimiento todo me va a gustar. Hay etapas que van a ser frustrantes, van a ser crudas, pero son parte del proceso de maduración, son parte del proceso de expansión y también esos desafíos nos vuelven mujeres mucho más fuertes y resilientes. Así que yo Ujú. creo que eso. Me encanta, mi Cris. ¿Y qué le dirías como a una mujer, colega, que como tú tiene un montón de experiencia, tiene los acompañamientos uno a uno, pero también está buscando ese crecimiento, ese entendimiento digital y se siente como ahorita, quizá cuando, como en el punto en el que iniciaste, ¿no? Con mucha abrumación, ideas por todos lados, falta de foco y como que no logra encontrar ese camino o esa claridad, como qué le dirías acerca de este acompañamiento? Ujú. Le diría que, o sea, que es valioso este acompañamiento uno a uno. Le diría que este acompañamiento es estratégico para tu negocio, en el que vas a invertir no solo tiempo y dinero, sino que vas a generar recursos valiosos, ¿no? Como esto que hablamos la vez pasada de, ay, se me fue la palabra, pero eh, como estos activos tan valiosos de tu empresa, ¿no? Entonces, y estos activos de tu empresa, como todo, va a tomar un tiempo, va a ser retador para ti. Probablemente si eres psicóloga y psicoterapeuta, no te han enseñado, al igual que a mí, a formar un negocio, te han enseñado en que te centres en la persona y eso está súper bien, pero esta es la posibilidad de enfocarte en la persona y expandir tu negocio, de estructurar tu negocio, hacer un negocio sólido, con cimientos, que se pueda crecer, que pueda replicarse y que también no te agotes, ¿no? Que no sea un intercambio de horas por dinero, sino de procesos de transformación y que estoy segura que muchos psicoterapeutas con esto han acompañado muchos procesos de transformación y es así, tal cual, lo que hacemos lo podemos hacer a mayor escala, lo podemos hacer de una forma mucho más ordenada y tenemos que perderle el miedo a la tecnología, ¿no? Y que cuando vendemos, la verdad es que vendemos la posibilidad de encontrar también a personas que queremos ayudar. De pronto desde este lado como de psicólogas o psicoterapeutas que no nos han enseñado como a la venta, pero esa persona, o sea, tienes que salir al mundo para que las personas te encuentren, porque esas personas que te necesitan escucharte y no te van a escuchar si es que no sales y no hablas y no comentas tu mensaje, no lo transmites correctamente y para eso tienes que conocer a tu cliente ideal. Y Asti te va a acompañar en tu proceso uno a uno para que descubras quién es tu cliente ideal, para que lo puedas expandir, para que lo vuelvas un negocio y para que repliques esto una y otra vez de forma ordenada y estratégica. Así que Ah, yo me voy muy contenta de este espacio. Bueno, no me voy porque voy a seguir, pero la idea es esa, ¿no? Que puedan expandir su negocio, que encuentren claridad. O sea, yo siento que durante este tiempo juntas he hecho las bases de mi negocio, ¿no? Que si bien sabía quién era mi clienta, hoy en día hay una estructura de mi negocio, hay pasos detrás, hay tecnologías que apoyan esto, hay circuitos que están funcionando sin que yo tenga que estar ahí.
todo el rato, ¿no? Y creo que eso es finalmente libertad. No tener que estar ahí todo el tiempo es libertad, ¿no? Ujú, ujú. Ay, lo máximo, mi Cris, me encanta. Eres una alumna estrella, no hay nada que decir. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, por compartir tu experiencia. No sé si te gustaría decir como algo ya para cerrar y terminar la entrevista, alguna frase con la que te quedes, un aprendizaje, algo que te gustaría decir finalmente. Que probablemente al inicio sea difícil y retador, pero luego se va haciendo más sencillo y de la mano de Astrid estoy segura que va a ser mucho más sencillo para ti. Probablemente no estés acostumbrada a manejar tantas tecnologías, pero no es difícil. Lo difícil es vencer la resistencia y esa mentalidad que nos dice que no vamos a poder. Y bueno, construyan esa mejor versión de ustedes a través de hacer su negocio posible. Yay, y es lo máximo, mi Cris. Amén. Gracias, Mm. gracias, gracias por este lindo espacio. Y pues ya estamos conversando prontito para continuar expandiéndonos y llegando a muchas mujeres que necesitan expandir su confianza. Gracias. Gracias, mi Te mando Cris. un beso. Un besote Cuídate. inmenso. Chao, chao. Chao, chao.